Debido a la climatología de España, típicamente mediterránea, donde las precipitaciones son escasas y más en la estación seca, es necesaria la construcción de embalses para garantizar la disponibilidad de agua para las actividades agrarias. Para este fin, se procede al almacenamiento de los recursos hídricos excedentes de las épocas lluviosas para su posterior aprovechamiento en las épocas en las que las demandas superan los recursos. Por este hecho, el tamaño del embalse deberá ser lo suficientemente grande como para poder abastecer las necesidades de todos los meses de sequía. Como ya sabemos para qué sirve un embalse, vamos a ver qué es. Un embalse es un depósito artificial de agua definido por un dique de altura inferior a 10 metros con una capacidad inferior a 1.000.000 de metros cúbicos. Las partes que lo componen son, por orden de importancia, cuenca, cavidad del terreno en la que se sitúa el embalse. Vaso, elemento de retención del agua almacenada. La geología deberá garantizar la impermeabilidad y estabilidad del terreno. La geotecnia deberá aprovechar el suelo del vaso en la construcción del mismo. Y la topografía estudiar las curvas de nivel y la capacidad del embalse. Cerrada, zona del vaso donde se situará el dique. Suele estar perpendicular al cauce. También deberá asegurar la impermeabilidad geológica y resistencia geotécnica del cimiento. Dique, obra que retiene el agua hasta la altura deseada. Su realización requiere un control geotécnico exhaustivo. Aliviadero. Lleva a cabo la evacuación del agua cuando se alcanza la cota máxima, permitiendo así que el agua rebose controladamente. Toma de fondo. Desagüe localizado en los 2/3 inferiores del dique que permite la extracción de agua del embalse. Puede realizar la función de aliviadero. Los embalses, según su dique, se pueden clasificar en de fábrica, hechos de hormigón en masa y mampostería, contrafuertes, bóvedas y cúpulas. Materiales sueltos, terra homogénea o heterogénea y escollera, mixtos. Por último, cabe mencionar el impacto ambiental que este tipo de construcciones supone. Estos afectan a la vegetación, donde el nivel del caudal del arroyo, al verse afectado, influye en la vegetación de la ribera. Por otro lado, la vegetación que se sitúa en la cuenca se verá inundada por el agua del embalse. Y por último, las especies vegetales que quedan se adaptarán a las nuevas condiciones de humedad. También se modifica el hábitat de los animales, así como su desplazamiento se ve limitado, al actuar el embalse como barrera. Se pueden ver afectados tanto los animales autóctonos como los migratorios. En el proceso de construcción, el paisaje se ve afectado por el almacenamiento de materiales de construcción y por el proceso de obra. En el agua embalsada se producen tanto la acumulación de sedimentos, que reducen la vida útil del embalse, como los fenómenos de eutrofización, proceso en el que se acumulan los nutrientes fósforo y nitrógeno, dando lugar a un cambio del ecosistema acuático. En cuanto a la edafología, la inundación conlleva la pérdida de suelo en la zona donde se sitúa el vaso y erosión de los márgenes del embalse.